Hola, muy buenas noches. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Soy el profeta Miguel Soto desde Unión Hidalgo, Estado de Oaxaca, País México. Vengo a darte esta palabra de parte de Dios, un punto necesario, en esta palabra, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo sepamos, tengamos este conocimiento, porque no precisamente nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Conocemos cómo opera las tinieblas, cómo operan los demonios. No precisamente nosotros los cristianos, los ministros, ¿verdad? Las mujeres Déboras guerreras, no precisamente nosotros sabemos esa parte del enemigo, ¿verdad? De su plan, su propósito que tiene con el mundo, con la gente y con la creación de Dios, sino que hay algo muy importante que la iglesia debe de saber, es que también los servidores del diablo, los adoradores del diablo, los brujos, los ocultistas, ¿sí? También conocen y usan armas en contra de la iglesia. Y aunque usted y yo estemos en orden, estemos en obediencia, tengamos la sangre de Cristo, pero déjame decirte, pueblo, que ellos ocupan algunas, más bien muchos versículos bíblicos en contra de la iglesia. Por esto, por esta razón, titulé este tema las armas que usan los brujos en contra de la iglesia. Así que, pueblo, vamos directamente en la Biblia. En el Antiguo Testamento dice que un grupo de tribus, hubo varias tribus, ¿sí? De profetas de Baal, ¿sí? Mucha familia, mucha gente de esa cadena, ¿sí? Que empezaron a tener los mismos utensilios, empezaron a ayunar, empezaron a tener las herramientas, ¿sí? Empezaron a tener todo lo que se ocupaba en el tabernáculo de Dios. Te lo voy a repetir de nuevo. En el Antiguo Testamento hay un pasaje bíblico, dice que también hubo gente que empezaron a copiar, empezaron a tener las mismas ideas, empezaron a hacer lo mismo, ¿sí? Que el pueblo de Dios hacía, sacrificaba a Dios, le daba a Dios para que Dios, ¿verdad?, se manifestara en el pueblo de Dios. Ahora, esa gente que copiaba, esa gente que imitaba, esa gente que hacía lo mismo, pero ¿qué pasa? Esa gente que hace lo mismo, ¿en qué hace lo mismo? Ayunaban, oraban, tenían los mismos utensilios, porque en el Antiguo Testamento habla de muchos utensilios para formar un tabernáculo, un altar a Dios, ¿sí? O sea, esos utensilios, esa gente lo empezaron a tener, ¿sí? Pero todo eso se lo ofrecían a sus ídolos, ¿sí? Se lo ofrecían a Baal, ¿sí? Se lo ofrecían al demonio, el demonio de la carne, ¿sí? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que esa gente, yo le llamo brujos, porque en sí la Biblia le llaman brujos, ¿sí? Son falsos profetas, son brujos, ¿sí? Esa gente lo usaban para destruir a la iglesia de Cristo, ¿sí? En pocas palabras, ¿sí? Y de hecho, me voy a meter un poco de este tema, profundidad, ¿sí? Em, antes de, bueno, cuando yo empecé a buscar a Dios por primera vez, ¿sí? Yo empecé a saber, a enterarme de que también los que adoran al diablo, también la gente ocultista, ocupan muchos versículos de la Biblia de Dios, sí, obviamente pues, de la escritura, pero lo ocupan para declararlo en contra de tal persona. Entonces yo cuando me empecé a enterar de eso, pues yo, o sea, yo sí lo creí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en mi caso, yo no soy escéptico, sí, o sea, yo creo, pues yo antes de ser, yo antes cuando fui mundano, yo creía en el bien y en el mal, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, sí me sorprendió mucho, sí, que, ¿no? O sea, que empezando a ir a la iglesia, a acudir a la iglesia, sí, empezando a ser cristiano,
me vengo enterando cómo los hijos del diablo, y digo hijos del diablo, ¿por qué? Porque son los que le sirven al diablo. Y te voy a decir algo, yo con mucha gente me topé, ese tipo clase de gente que tienen, bueno, al menos aquí en México hay una horrible cultura que se desintegra en el nombre de Jesús, pero esa cultura consiste de que tienen la muerta así colgando, ¿no? Y evangelizando yo a esa gente, para la gloria de Dios, ellos me decían, pues es que a mí mi Dios, a mí mi Señor, pues, pues es el diablo. Entonces yo le dije, bueno, pues si tú eres un hijo del diablo, pues tú te vas al infierno si no te arrepientes. O sea, entonces para ellos, los brujos, para ellos, los adoradores del diablo, ellos están conscientes, ¿verdad? Que su padre es Satanás, ¿sí? Por eso, ¿verdad? Eh, eh, pues no es nada de sorprenderse, pueblo, ¿no? Pues de que así como hay hijos de Dios, también hay hijos del diablo, ¿verdad? Pero pues uno decide qué hijo ser. Lo voy a repetir de nuevo. Uno decide qué hijo ser. Si ser hijo de Dios o ser hijo del diablo. Amén. Así que ahora, volviendo a este punto, ¿sí? Los que sirven a Satanás, los que adoran al diablo, ¿sí? Y yo te voy a decir algo. Yo todo este punto yo lo sé. Todo este tema, o sea, toda esta área, ¿de acuerdo? Y algunas cosas del ocultismo, tengo conocimiento porque yo te voy a decir algo, pueblo. Parte de mi testimonio es de que a mí el diablo, sí, me quería para que yo le sirviera, me quería para que fuera un ocultista, ¿de acuerdo? A mí el diablo, te voy a platicar algo de mi testimonio, ¿sí? De este punto, es de que cuando yo empecé a ir por primeras veces a la iglesia cristiana, ¿sí? A mí el enemigo se me paraba y me decía, ¿sabes qué? Yo quiero darte poder, yo quiero darte esto, yo te quiero usar para destruir iglesias, yo te quiero usar para deshacer las obras de ese tal Dios. O sea, ¿no? Entonces yo me empecé a sorprender y a cierto punto a espantar. ¿Por qué? Porque yo era un ignorante, ¿sí? Un ignorante en ese tema, ¿sí? Yo no sabía, ¿sí? Pues nada, ¿por qué? Porque yo era un mundano, todos llegamos a los pies de Cristo como mundanos, ¿de acuerdo? Entonces, yo iniciando los pies de Cristo, pues el diablo me buscó, ¿sí? Pero ¿para qué? No me buscó para decirme felicidades, qué bueno que vas a la iglesia de Dios, no, sino que me buscó, ¿verdad? Para apartarme del propósito de Dios y para que yo le sirviera. Así que pueblo, pues te digo, yo conozco esas áreas, ¿sí? De cómo funciona esta área de las armas que usan los brujos, ¿sí? Para deshacer, según ellos, y bueno, también, si los cristianos lo permiten, pues el diablo va a actuar, ¿no? Pero conozco, ¿verdad? Ese punto de cómo los brujos usan muchos versículos bíblicos para ponerlo en contra de la iglesia, ¿sí? Y yo te voy a decir algo, o sea, lo que los brujos dicen es, fíjate qué tremendo esto. Lo que los brujos dicen es, ¿sí? Es que dicen ellos, pues si aquí dice que Dios va a respaldar su palabra, porque es lo que los brujos dicen. Pues si yo digo tal palabra bíblica, pues Dios la va a respaldar. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Y sí, pueblo, dice la Biblia que Dios siempre va a respaldar su palabra, porque es su palabra, pero en ningún momento la Biblia especifica, amén, de que quién la va a usar de que qué persona la puede usar y quién no. Entonces, de ahí se agarran los brujos, ¿de acuerdo? Y es por eso que por medio de ese versículo, ¿sí? Ellos empiezan a agarrar y agarrar y agarrar y órale, ¿no? Declarar toda palabra. Pero yo te voy a decir algo, pueblo, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios está parado a la brecha, ¿sí? Está firme delante de Dios, ¿sí? Aunque le tiren estiércol, ¿sí? Ese hijo de Dios no le va a pasar nada malo. Si ese hijo de Dios, si ese cristiano, si esa cristiana está bien delante de Dios, aunque le declaren palabras de destrucción salidas de la Biblia, porque sí los hay, ¿sí?
esos versículos no operan. ¿Por qué? Porque uno debe de tener una puerta abierta. ¿Mm? Así que, pueblo, por eso dice la Biblia, revistaos de poder, ¿sí? Revistaos del nuevo hombre, ¿Mm? ¿Sí? O sea, revístete de poder, reconoce tales áreas, cultívate en el conocimiento de Dios para que no seas destruido, como ahorita, ¿verdad? Te estoy dando información, te estoy dando esta palabra. ¿Para qué? Para que tengas conocimiento para la gloria de Dios. Así que, so, esto es lo que hace, ¿no? En las personas que están en contra de Dios y de sus hijos. ¿Mm? De esta manera opera el diablo. Así que, pueblo, no, esto, o sea, se ha visto cosas peores allá afuera. ¿Amén? Y desgraciadamente la religiosidad te hace pensar y decir, ¿será cierto lo que el profeta está diciendo? No, pero te voy a decir algo, pueblo. Siempre, siempre, pero siempre, siempre he dicho esto. ¿Sí? Y la Biblia también siempre lo dice. ¿Sí? Dale tu corazón a Dios, dale tus pensamientos. ¿Por qué? Para que Dios te expanda la dimensión espiritual en tu ojo espiritual. Si tu ojo espiritual está conectado al ojo de Dios, ¿sí? Ya no vas a tener una mente carnal. ¿Por qué? Porque tu ojo está en el ojo de Dios. Pero hay cristianos que no saben ni qué es eso, porque tal vez su mentor, porque tal vez su líder, porque tal vez su cabeza espiritual no saben ni qué es eso. ¿Sí? No les enseñan armas espirituales. Y por eso el pueblo fue destruido, como dice la Biblia, porque no hay líderes, no hay, o sea, las cabezas espirituales no están renovadas. Así como el doctor se renueva por las nuevas enfermedades, así los ministerios se deben de renovar, ¿sí? Para que el pueblo de Dios que está en ese ministerio sean renovados en el tiempo presente y no en el pasado y no de hace 3 años. No, no vas a ministrar la unción de 3 años, pueblo. No vas a tener la misma sabiduría de hace 3 años. Es algo tonto, ¿de acuerdo? Por eso dice la Biblia, renuévate. ¿Por qué renuévate? Porque cosas peores van a pasar. Así lo dice la Biblia. ¿Y cómo vamos a conocer esas cosas peores? Por medio de que usted se conecte al ojo de Dios. Repito, si usted se conecta al ojo de Dios, ya no va a mirar al mundo espiritual con la mente carnal, pueblo, porque muchas veces uno mezcla y uno dice, hasta no ver, no creer. ¿Ah? Fíjate qué tontería, ¿sí? ¿Sí? Ha dicho el pueblo de Dios. Y yo anteriormente lo decía, pero cuando yo tenía un mes de haber iniciado en los caminos de Dios. Pero hay gente que tiene 20 años en el Evangelio y sigue pensando igual. Entonces, pues hasta que no veo, no creo, ¿no? O sea, no, pueblo, no se trata de que a fuerza tienes que ver. ¿Ah? Cuando Jesús le dijo a aquel hombre, mete tu dedo si ves que no soy yo Jesús. ¿Ah? O sea, no, o sea, mete tu dedo en la mano, en mi mano, que tengo el hueco. ¿Ah? No creía ese hombre, pues hasta no ver no crees, ¿no? Como Tomás, ¿no? Entonces, o sea, pueblo, esto es así, ¿sí? ¿Cuáles son las armas que los brujos, los servidores del diablo, ¿sí? Los ocultistas, magia blanca, magia negra, magia, ¿no? O sea, de muchos colores, ¿no? Usan esa gente
hasta la misma palabra de Dios. Te lo voy a repetir el por qué. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y es lo que dicen los brujos, te lo voy a repetir, para las personas que están conectando, si dicen los brujos que dice, no, pues dice la Biblia que Dios va a respaldar siempre su palabra. Y todo lo que está escrito en la Biblia, Dios lo va a respaldar. Así que si yo declaro tal palabra de destrucción a tal persona, Dios la va a respaldar. Es lo que dicen los brujos. Y yo te voy a decir algo. Sí, no, la Biblia dice que Dios siempre va a respaldar su palabra. Pero por medio de ese versículo, los brujos se agarran y órale, empiezan a, ¿no? Empiezan a usar tales versículos. ¿Sí? Que uno dice, wow, si esos versículos destructores, ¿sí? Hay muchos que están en Salmos, ¿sí? Muchos versículos de destruir están en Salmos, pueblo, ¿sí? Hay otros que están en Isaías, ¿sí? Y lo más triste y lo más triste para Dios, ¿verdad? Porque pues él va a pedir cuentas, no yo. Lo más triste para Dios es que hay cristianos que usan esos versículos, ¿sí? Y porque lo saben, esos versículos para destruir a su hermano en Cristo, a su hermana en Cristo, para hacerla caer, para confundirlo, ¿ah? Para hacer tales cosas aborrecibles delante de Dios. ¿Mm? Porque la Biblia, Dios escribió la Biblia para conocimiento a la iglesia, no para que tú lo uses y empieces a hacer tu propio cuento de hadas, pueblo. No, sino que Dios escribió su historia en la escritura para que tengamos conocimiento de aquel Dios que nos salvó, nos rescató, ¿sí? Nos libertó de las fuerzas del abismo, ¿sí? Así que, iglesia, esas son las armas, ¿sí? Que nosotros, ojo aquí, pueblo, nosotros tenemos armas de que usted no las conozca, no es culpa de Dios, no es mi culpa, y tal vez no es su culpa también, sino que la falta de renovación nos hace limitarse, nos tenemos una vida espiritual limitada. ¿Mm? Así que deje esa vida limitada, ¿sí? Y cultívate por el amor de Dios. Cultívate en la sabiduría, en el conocimiento, en la letra de la escritura, pueblo, ¿sí? Porque, ¿por qué digo letra? Ojo aquí, dice la Biblia que mucha letra mata, más el espíritu vivifica, sí, o sea, lo sabemos. Pero ¿por qué te digo letra de la escritura? Porque se supone que usted, querido hermano, que usted, querida hermana, debe de tener mucho del espíritu para meterse mucha letra. ¿Mm? Lo voy a repetir de nuevo. Si vas a leer la letra, si te vas a cultivar en el conocimiento, yo te voy a decir algo, el conocimiento de Dios está lleno de letra. Pues ¿cómo vas a saber? Tienes que leer o tienes que escuchar, pero de una u otra manera debes de saberlo, ya sea por tus ojos o por tus oídos. Pero el conocimiento, wow, fíjate qué tremendo es esto. Así como la fe viene por el oír, ¿m? También el conocimiento. Repito, así como la fe viene por el oír, así el conocimiento viene por el oír, viene por el ver. ¿Qué ves tú? ¿Qué escuchas tú? De lo que tú escuches, de lo que tú veas, es de lo que te estás cultivando, pueblo. ¿Sí? Así que así como tú te cultivas en la letra, te debes de cultivar en la letra, ¿de acuerdo? Aunque mucha letra mata, dice la escritura, pero se supone que nosotros debemos de tener mucho espíritu de Dios para cultivarse en el conocimiento. Ahora, ¿qué pasa con aquella persona que se cultiva en mucho conocimiento, pero no tiene presencia de Dios? Entonces es donde se cumple el versículo bíblico que dice que mucha letra mata, mucho conocimiento lo mató. ¿Por qué? Porque carece de la presencia de Dios. ¿Ah? Así que pueblo, esto es una balanza. ¿Quieres presencia de Dios? Usa la presencia de Dios para cultivarte.
La presencia de Dios, si tú vas a, ojo aquí, mira, yo te voy a decir algo, cada vez que tú busques a la presencia de Dios, ya sea de rodillas, parado, sentado, como quieras, pero cada vez que tú tengas esa relación con Dios, sí, ya sabes, vas a recibir presencia de Dios, pero para que te cultives en el conocimiento del corazón del Padre. ¿Sí? No es para que te rebeles en contra de tu autoridad y no es para que te pongas atacando a tu hermano, sino que vas a recibir presencia de Dios para que lo apliques en la letra, en el conocimiento del Padre. ¿Sí? Porque a mí de qué me servía tener mucha presencia de Dios si no tengo conocimiento? ¿Ah? Si carezco de conocimiento, si carezco de letra. Si a mí un brujo, un ocultista me quiere atacar usando la Biblia y si no tengo conocimiento, pero ¿qué pasa? Tengo mucha unción. Mira, pero es que no tengo letra, no me sé la Biblia, no tengo conocimiento, no sé. A mí el brujo me va a agarrar, me va a engañar. ¿Ah? ¿Aló? Ay, profeta, pero es que la unción destruye yugos. Sí, la unción destruye yugos. Pero también tienes que atacar conforme la Biblia. Tienes que atacar usando la letra, pueblo. ¿Por qué crees que los brujos, te lo repito de nuevo, por el amor de Dios, los brujos usan los versículos bíblicos de versículos destructores? Porque lo vuelvo a repetir, sí los hay en Salmos, en Isaías y en otros libros bíblicos, ¿sí? Am, am, los usan. ¿Por qué crees que lo usan, pueblo? Porque dice la palabra de Dios que Dios siempre va a respaldar su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Su escritura. ¿Sí? Así que por eso los brujos ocupan versículos bíblicos para destruir a la iglesia. ¿Sí? Así que pueblo, esto, al menos este conocimiento para mí, para la gloria de Dios y que Dios me reprenda por presunción, ¿no? Pero este conocimiento para mí no es nada, ¿sí? Y si te lo estoy compartiendo a usted es porque así Dios le plació, ¿sí? ¿Por qué? Pregúntaselo a él, ¿no? ¿Por qué? Pero Dios le plació, ¿no? Y gloria a Dios que Dios le haya placido, porque mira que no es cualquier cosa. ¿Mm? ¿Sí? O sea, y si usted lo sabía, esta palabra, si usted sabía este conocimiento, por favor escribe, comenta, y si no, pues igual glorifica al Señor, ¿no? Y pues bueno, gloria a Dios. Así que Dios te bendiga, comparte este video para que sea de bendición y alcance a otros hermanos en Cristo. Amén. Bendiciones desde el municipio de Unión Hidalgo, estado de Oaxaca, país México. Bendiciones y un abrazo. Dios te bendiga.